Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de alimentación y microbiota intestinal, un tema muy interesante y muy actualizado. Y los temas que vamos a desarrollar van a ser la definición de la microbiota, su función, cómo se adquiere, qué hay en relación a su disbiosis, qué estudios hay actualizados sobre la alimentación y la microbiota, qué se sabe de los prebióticos y de los probióticos, cómo el ejercicio puede modular la microbiota intestinal y qué pasa con la cronodisrupción. ¿Cuál es la definición clásica de la microbiota? Bueno, la microbiota es una comunidad de microorganismos vivos que existen y residen en el tubo digestivo, constituido por bacterias, por virus, por arqueas, por hongos. Y hay más de 3 millones de células que la componen. Es muy diversa en cada individuo y tiene más de 1000 especies bacterianas, principalmente anaeróbicas. Este artículo, esta revisión es muy interesante porque nos da distintas definiciones sobre qué es una microbiota, un microbioma, un metagenoma, un metaboloma, y define a la microbiota como una comunidad de microorganismos en un hábitat específico. En relación al microbioma, lo define como su microbiota y la función en dicho entorno. Al metagenoma como el total de los genes en una comunidad de microorganismos y al metaboloma como el total de metabolitos producidos por una comunidad de microorganismos. Entonces, ¿qué sería la microbiota? Bueno, en la definición taxonómica es el nombre y el apellido. El microbioma, ¿qué es lo que hacen esos microorganismos? ¿Qué función tienen? Y el metaboloma, ¿qué van a producir esos microorganismos? Esta review es muy interesante porque habla de la composición de la microbiota como un ecosistema y me parece bárbaro que podamos identificarla como tal. Tenemos los géneros más conocidos como los lactobacillus y los bacteroides dentro de estas familias, de estas clases y este filum, que son los firmicutes y los bacteroidetes. La mayor cantidad de microorganismos se encuentra en el colon, tanto ascendente, transverso como descendente. Si bien, como vemos acá, hay microorganismos a lo largo del todo el tubo digestivo, como el estómago, el intestino delgado y el colon, lo va a favorecer a esto su pH, los movimientos peristálticos que son distintos a los del estómago y al del intestino delgado. Y aquí, como vemos, vamos a encontrar al mayor porcentaje de bacterias en lo que son los firmicutes y los bacteroidetes. ¿Cómo es que se adquiere la microbiota? Y esto es re interesante porque veamos cómo esto ya se adquiere prenatal, ¿sí? Antes del nacimiento, luego durante el nacimiento, la lactancia, la alimentación y los 1000 días del bebé y el niño. En relación a la microbiota prenatal, hoy sabemos que la salud de la madre ya va a condicionar a la microbiota de ese bebé por 3 vías. Por un lado, por las células intestinales, a través de las células dendríticas, esto va a pasar esta información al bebé. También por la microbiota oral de la madre y la microbiota de su vagina. Así que la salud y los hábitos de la madre van a ser fundamentales y ya van a predisponer a la microbiota de ese bebé. Van a intervenir en lo que es la formación del sistema inmunitario, ya que la colonización prenatal tiene un impacto directo en el desarrollo del feto. La colonización preparto modula el sistema inmune, el desarrollo del sistema nervioso central y la tolerancia intestinal.
Los ácidos grasos de cadena corta modifican la función y el desarrollo inmunitario, y las bacterias en el espacio intramniótico desencadenan una sensibilización inmunitaria que produce la modulación de la misma. Acá vemos qué bacterias comparten tanto las bacterias que estaban en el meconio como las que estaban en el líquido amniótico. ¿Qué es lo que ocurre durante el parto? Bueno, como vemos, depende del parto, van a depender esos microorganismos que van a crecer y van a conformar esa microbiota. Van a predominar distintos tipos de microorganismos. No va a ser lo mismo un nacimiento por vía vaginal que un nacimiento por cesárea. Como vemos acá, y esto es súper interesante, la cesárea versus un parto natural va a aumentar la incidencia de rinitis alérgica si el parto es por cesárea, y va a prevenir la prevalencia de tener asma, de tener enfermedad celíaca en más de un 80%, de tener diabetes mellitus, gastroenteritis agudas, y el asma esto lo va a prevenir también en una prevalencia del 74%. ¿Qué pasa con la inoculación? ¿Qué es esto y para qué se usa? Bueno, cuando el bebé nace por cesárea, una buena técnica es inocular al bebé con una gasa, empaparla en la vagina de la madre y luego pasarla por toda la piel del bebé para poder inocularlo con los microorganismos de la madre. Acá, como vemos, en este paper tan interesante, los microorganismos con las semanas tienden a igualarse. Entonces vemos que predominan distintos microorganismos en tanto un parto vaginal y un parto por cesárea, pero luego con las semanas estos microorganismos se tienden a igualar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que hay una modificación epigenética. Se modifican las histonas, cambian los microRNs, cambia la metilación del ADN. ¿Y qué pasa una vez que ese bebé nace? Tiene contacto con su mamá, va a recibir su primer alimento, que es la leche materna. Bueno, acá tenemos todo lo que ocurre en esta relación enteromamaria, ya que hay una migración a través de las células dendríticas y hay un traspaso de microorganismos de la leche hacia el bebé. Hay 300 especies bacterianas propias de la leche materna. Y también la leche materna va a contar con oligosacáridos, estas sustancias prebióticas que se unen a receptores de membranas de bacterias patógenas. Son sustratos energéticos para las bacterias benéficas, generando un ambiente ácido para que no se reproduzcan los patógenos, y también están involucrados en lo que es el desarrollo de bifidobacterias y de lactobacilos. Acá podemos ver mucha de la cantidad de estos oligosacáridos que tiene la leche materna, y cada vez se van descubriendo más sustancias prebióticas en las cuales van a beneficiar al bebé. ¿Qué pasa si la madre tiene sobrepeso y obesidad? Bueno, acá se evaluaron en este estudio 935 nacimientos y se midió la materia fecal a los 3 meses. Lo que se observó es que los bebés de madres con sobrepeso y obesidad tenían menor diversidad de microorganismos, y esos mismos bebés tenían 4 veces más de probabilidades de tener sobrepeso u obesidad en el primer año de edad. Como vemos, en el sobrepeso y en la obesidad hay una alteración de la microbiota,
hay un cambio en la absorción de la energía, en el control central del apetito, en los depósitos de grasa, generando una inflamación crónica de bajo grado y alterando los ritmos circadianos. Todo este impacto se debe también en parte sí a este déficit de microbiota que tiene la persona con sobrepeso. Luego del nacimiento, el bebé se alimenta con leche materna y conocemos lo que son los primeros 1000 días, ¿sí? Sabemos que a los 3 años de edad del niño, la microbiota intestinal es muy similar a la del adulto. Por eso, la importancia en principio de la salud de la madre, de la microbiota de la madre y de los primeros 1000 días de ese niño que van a condicionar a esa microbiota adulta. Ahora bien, ya esa persona es adulta, ¿cómo puede modular esa microbiota? ¿Cómo puede mejorarla? Y acá ya viene esta parte que a mí me apasiona, que es la de implicarnos en el trabajo, de mejorar nuestra microbiota intestinal. Y acá les voy a contar cómo podemos hacerlo. A través de lo que es una alimentación alta en fibra, a través de lo que es una actividad física programada, de un déficit calórico leve o una suficiencia calórica, evitando la toma de medicamentos innecesarios y evitando la cronodisrupción. Y acá tenemos a nuestra querida, preciada, a este lingote de oro que es la fibra, ¿sí? Tan importante. La fibra la podemos clasificar en fibra soluble o insoluble. ¿Cuál es esa fibra soluble? Es esa que es muy fermentable, que con el agua forma geles viscosos, actúan sobre el metabolismo lipídico, el vaciamiento gástrico, previene el cáncer de colon, son las pectinas, las gomas, los mucílagos, los FOS, los GOS, la inulina, las hemicelulosas, retienen agua, luego, ¿sí? Al fermentarse la pierden, fermentan mayormente en el ciego y en el colon ascendente y generan gran saciedad por ácidos grasos de cadena corta que van a ir hacia el sistema nervioso central y van a disminuir el apetito, generan gas, aumentan la masa bacteriana y su fermentación van a generar acetato, propianato y butirato. Por otro lado tenemos la fibra insoluble, que es poco fermentable, retienen agua formando una matriz de baja viscosidad, aumentan la masa de la materia fecal, evitan la constipación, previenen el cáncer de colon, menos tiempo de contacto van a tener los agentes cancerígenos, son las celulosas, algunas semicelulosas, la lignina, retienen menos agua, ¿sí? Pero la mantienen al no ser tan fermentables, dan saciedad por el volumen gastrointestinal, aumentan el volumen de la materia fecal, reducen de esta manera los gases y de su fermentación, que es un poquito más baja, también se originan los ácidos grasos de cadena corta. Acá me encanta porque vemos cómo la fibra dietética que genera estos ácidos grasos de cadena corta, acetato, propianato, butirato, van a producir acetil-CoA y van a generar, ¿sí? Por el propio NIL-CoA, una disminución directa del colesterol, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona con el colesterol alto, lo primero que tenemos que indagar es sobre el consumo de la fibra dietética. También, como vemos, esta fermentación, ¿sí? Hace que haya una proliferación de bifidobacterias y de lactobacilos que van a absorber mejor el agua y el sodio, van a generar un crecimiento y una diferenciación de los colonocitos,
van a disminuir las células tumorales y van a mejorar la integridad de la mucosa. Entonces tenemos a la fibra insoluble y soluble, que van a aumentar la distensión gástrica, aumentan la sensación de saciedad, van a interactuar en el intestino delgado, ¿sí?, con soluciones viscosas, haciendo un efecto esponja. En el colon aumentan esta fermentación y, por supuesto, por este motivo es que da gases. Van a disminuir en el colon distal el tiempo de tránsito intestinal, generando, ¿sí?, este efecto prebiótico, disminuyendo el tiempo, ¿sí?, de estas células tumorales en contacto con la mucosa. Por eso es tan importante que exista la fibra a diario y en cantidad. Acá vemos, ¿sí?, que la falta de ingesta de la fibra está asociada, ¿sí?, al tránsito lento, al estreñimiento, a la diverticulosis, a la obesidad, a la diabetes, a la hipercolesterolemia, al riesgo cardiovascular, a la enfermedad inflamatoria intestinal y al cáncer. Entonces, como vemos, tiene un efecto directo en el impacto sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, todas las que nombramos recién, incluyendo también hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y mortalidad por todas las causas. Al consumir fibra, hacemos más trabajo masticatorio, aumentamos la producción de saliva, esto nos da mayor distensión gástrica, más retraso del vaciamiento gástrico, sintetizamos estos ácidos grasos que van a nutrir a nuestra microbiota intestinal, disminuyendo la respuesta insulímica y glucémica. Acá, como vemos, a mayor ingesta de fibra dietética, mayor aumento de Probotella, esta bacteria tan necesaria para nuestro intestino. Sí, entonces es una relación directamente proporcional. Microbiota y dieta. Esto es muy interesante. Vamos a ver por qué. Porque se pudieron evaluar los distintos tipos de dietas, una dieta vegetariana, una dieta sin gluten, una dieta cetogénica, una dieta low FODMAP, una dieta occidental y una dieta mediterránea. Y vemos acá cómo cada dieta afectó de manera distinta el revestimiento de la célula intestinal, generando más o menos permeabilidad de la mucosa y más inflamación. Como vemos, la dieta occidental genera mucha permeabilidad y mucha inflamación, al contrario de lo que es una dieta mediterránea, que es una dieta alta en fibra, que mejoró todos los marcadores antiinflamatorios. La dieta vegetariana se hace un signo de pregunta porque puede ser una dieta vegana que no sea nutritiva y que no sea alta en fibra. Entonces acá va a depender de cómo sea esa calidad de esa dieta vegetariana. En relación a la microbiota, sí tenemos, como dijimos, el mayor porcentaje de lo que conocemos como bacteroidetes y firmicutes. Dentro de los bacteroidetes tenemos a la Probotella y a los bacteroides. Cuando la ingesta es alta en fibra, va a predominar, ¿sí?, a la Probotella, y cuando la ingesta es alta en grasas saturadas, como lo es una alimentación occidental, van a predominar los bacteroides. Entonces, lo que tenemos que tratar es que en el ratio tengamos mayor predominancia de Probotella. La Probotella aumenta en comunidades agrícolas aisladas. Las dietas occidentales van a tener un ratio más bajo en lo que es Probotella bacteroidetes. También van a aumentar, si estas dietas occidentales, lo que es la concentración de timao. A mayor Probotella se asocia un menor y prevalencia de enfermedad cardiovascular, del índice de masa corporal, ¿sí?, que va a estar disminuido, de presión arterial, menor, ¿sí?, prevalencia de triglicéridos, de circunferencia de cintura y mejor pérdida de peso.
a mayor prebotela, así como en dietas mediterráneas o vegetarianas bien planificadas, observamos una mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta que tiene, como nombramos antes, efectos anorexígenos que van a atravesar estos ácidos grasos de cadena corta la barrera hematoencefálica, van a aumentar la gluconeogénesis a nivel intestinal, generando la síntesis de GLP-1, péptido I, colecistoquinina, que van a mejorar la respuesta insulínica, van a actuar sobre el núcleo arcuato generando un efecto anorexígeno. Entonces, el rol de la microbiota en la nutrición y en la salud es muy importante, ¿sí? Vemos todo lo que beneficia y todo lo que perjudica. La carne roja y procesada dijimos que va a aumentar la síntesis de timao, va a reducir la capa mucosa. También los emulsionantes, todo lo que vemos en los ultraprocesados, van a aumentar también el timao, los lipopolisacáridos y flagelinas que tienen un efecto proinflamatorio. La grasa saturada también va a aumentar la síntesis de lipopolisacáridos y van a disminuir los ácidos grasos de cadena corta, y la fibra, por lo contrario, nos va a aumentar la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, mejorando la capa mucosa y la gluconeogénesis intestinal. Las carnes rojas tienen carnitina. Esta carnitina va a ser fagocitada por esta microbiota intestinal y va a ser convertida en trimetilamina, que en el hígado se va a transformar a óxido de trimetilamina con este efecto que es muy perjudicial para el riñón y para la salud cardiovascular. Los liposacáridos van a aumentarse con dietas altas en grasas saturadas, están en la pared de las bacterias gram negativas, degradan proteínas que forman parte de la unión estrecha, aumentando la permeabilidad intestinal. La producción de sales biliares secundarias aumenta el riesgo de cáncer de colon. Esto ocurre en las dietas muy altas en grasa y alteran el ratio de la microbiota. Entonces, ¿qué es una alimentación prebiótica? Es una alimentación que es alta en fibra, ya nombramos la fibra soluble, la fibra insoluble, pero ¿cómo la vamos a encontrar en la comida? La vamos a encontrar en forma de almidón resistente, de fructooligosacáridos, de fructanos, de mucílagos, de galactooligosacáridos, de pectinas y de beta-glucanos. Y si a esta fibra le sumamos polifenoles, probióticos, alimentos fermentados, omega 3, 6 y 9, vamos a beneficiar esta salud de la microbiota. Entonces, ¿dónde encontramos el alimento, el almidón resistente en el alimento? Y acá es donde le vamos a traducir a la persona que nos viene a consultar y a la que vamos a motivar a que su ingesta sea alta en fibra. No le vamos a hablar de fibra porque la persona va a estar perdida, no va a saber qué es. Tenemos que nombrarle dónde lo va a encontrar, en qué alimento y cómo consumirlo. Entonces, por ejemplo, el almidón resistente lo vamos a encontrar en esas bananas que están verdes, que no están muy maduras, en la papa y en la batata cuando se enfrían, este almidón retrograda, lo mismo en el arroz o en los fideos al dente o una vez que se enfrían, y también en los plátanos. Las pectinas las vamos a encontrar en las zanahorias cocidas, que las podemos hacer hervidas, o en las manzanas asadas. En los cítricos también encontramos las pectinas, por eso es que hay frutas también que son muy buenas para hacer mermeladas, porque tienen muy buena cantidad de pectina. Los mucílagos los vamos a encontrar en las semillas de lino y de chía. Cuando ponemos a remojar estas semillas, podemos remojar
3 cucharadas de semilla por 9 cucharadas de agua. Lo vamos a dejar reposar y de esta manera se va a formar un gel. Esto va a gelificar generando estos mucílagos. Tenemos a los fructanos, que los encontramos en la cebolla, en los espárragos, en el ajo. También los podemos agregar estos alimentos a sopas, ya que van a pasar al agua, no hacia el aceite, ¿sí? Por eso para sopas son espectaculares. Tenemos a los galactos oligosacáridos, esta fibra que vamos a encontrar en las legumbres. Por eso esta formación de gases, del cual la gente siempre reniega, tenemos que motivarlos a que lo hagan en una progresión, muy de a poquito. Puede ser mixeando en principio las legumbres y en poquita cantidad, pero son muy ricas en estos galacto-oligosacáridos. También tenemos a los beta-glucanos, que los encontramos en la avena, ¿sí? Este cereal que es bárbaro para hacer tanto preparaciones dulces como saladas. Y a los polifenoles, que dijimos que también van a cooperar en la salud intestinal y en la microbiota, en los frutos rojos, en las especias, todos esos colores estridentes, violetas, azules, amarillos. Esos colores nos dicen que en ese alimento hay sustancias polifenoles con poder antioxidante y antiinflamatorias. Tenemos el omega 3, que también va a mejorar la salud del intestino, que lo vamos a encontrar en las nueces, en las semillas de lino o de chía molidas, o en sus aceites, como el aceite de chía o el aceite de lino. Recuerden, como hemos repasado en la salud en la clase de vegetarianismo, que estos aceites tienen que guardarse en la heladera una vez abiertos y tratar de que no nos duren más de 3 meses. En este paper se intercambiaron dietas entre afroamericanos y zulúes y miren lo que ocurrió. Hubo un intercambio de 20 días de dieta, ¿sí? Entonces se intercambió una alimentación rica en fibra por una alimentación ultraprocesada. Se evaluó esa intervención, ¿sí? Se evaluaron factores de riesgo y de cáncer asociados antes y después. Lo que ocurrió es que los zulúes aumentaron en un 400% la formación de ácidos biliares secundarios, marcadores de inflamación, TMAO, y disminuyeron significativamente la producción de butirato. Los afroamericanos aumentaron significativamente la diversidad de su microbiota y disminuyeron significativamente en un 70% factores de inflamación asociados a cáncer de colon. Como vemos en los Hadza o en los Yanomamis hay una gran diversidad de microorganismos. ¿Qué es lo que ocurre con los probióticos? Bueno, según la Sociedad Internacional de Probióticos y Prebióticos, sabemos que un probiótico tiene que tener género, especie, cepa y unidades de formación de colonia. Los posibles usos estudiados son en eczema, en bebés y lactantes, en vaginosis bacteriana, en candidiasis vulvovaginal, ¿sí? En la terapia adjunta al tratamiento, y en lo que son las infecciones del tracto respiratorio superior, ¿sí? Tanto en la incidencia como la duración de los síntomas en deportistas. La actividad física, hablando de deportistas, es un modulador de la microbiota. En este estudio, que ya tiene unos años, hemos visto cómo la bacteria Veillonella puede transformar el lactato en ácidos grasos de cadena corta, haciendo de sustrato para el músculo. Entonces, a la hora de pensar a una persona de dar un probiótico,
Primero vamos a ver que ese probiótico realmente tenga esto que dijimos, ¿sí? Que esté completo en género, especie, cepa. Y después hay que ver qué evidencia hay y para qué lo vamos a indicar. Y nos vamos a basar mayormente en las sustancias prebióticas, que como dijimos la vamos a encontrar en la alimentación y también la va a modular esa microbiota la actividad física. ¿Qué pasa con lo que son los probióticos y el rendimiento deportivo? Bueno, acá sí hay evidencia, sí, como dijimos, de que pueden disminuir las infecciones del tracto respiratorio superior y la incidencia de los problemas gastrointestinales. Esto es muy interesante porque si el deportista tiene que viajar, ¿sí?, a otro país, ya un mes antes o 15 días antes podemos darle a ese deportista un lindo suplemento probiótico para cuidarlo de estas infecciones. ¿Qué se sabe de los alimentos fermentados? Del chucrut, del miso, del kefir, del rejuelac, de la kombucha, que ahora está tan de moda esto. Bueno, claro que tiene beneficios, va a mejorar las características organolépticas del alimento, va a aumentar la conservación, va a reducir el contenido de antinutrientes del alimento, va a generar metabolitos funcionales como ácidos orgánicos, como el láctico, el acético, el glucónico, el glucurónico, la vitamina K2 y ácidos grasos de cadena corta. Aportan microorganismos beneficiosos para la microbiota. Acá les dejo una receta de kefir de agua que la pueden probar, ¿sí? Les van a dar los nódulos, vamos a poner 3 cucharadas de nódulos de kefir de agua con 50 gramos de azúcar, que serán unas 3 cucharadas soperas de azúcar, 1 litro de agua filtrada, frutas o cáscaras de frutas o un puñado de frutos desecados a elección. Y ponemos todo esto en un tarro de boca ancha con un tul y una gomita. Y lo dejamos fermentar, lo podemos dejar fermentar 48 horas y van a tener listo su kefir. Pruébenlo de sabor, por supuesto siempre pruébenlo antes de recomendarlo. ¿En quiénes están contraindicados estos alimentos fermentados? En personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, SIBO, en personas con déficit de DAO, ¿sí?, diaminoxidasa, y la kombucha está contraindicada en embarazo, ya que se han observado casos de toxicidad y hepatotoxicidad tomando más de 100 mililitros al día. ¿Qué pasa con el estrés y el descanso? ¿Tiene impacto esto en nuestra microbiota? Por supuesto que sí. Por esta comunicación del nervio vago que modula directamente por este nervio a nuestra microbiota intestinal. Por eso va a ser fundamental la gestión del estrés. Y con la cronodisrupción también, porque la falta de descanso sí va a generar más susceptibilidad a infección, va a cambiar el comportamiento en la alimentación, entonces de repente vamos a estar comiendo más grasas saturadas y alimentos ultraprocesados con todo lo que vimos que generan en la microbiota, van también a deprimir al sistema inmune. Entonces todo esto va a tener un efecto directo en lo que es nuestra microbiota intestinal, generando disbiosis. Por eso el dormir es fundamental. Sabemos que disminuye la diversidad bacteriana, ha aumentado la relación Firmicutes-Bacteroidetes, han aumentado los Ruminococcus, disminuyendo la integridad de la barrera intestinal. Se observó una disminución del butirato, del indol y de derivados del indol, deteriorando la barrera y la función de la barrera intestinal con una capacidad antiinflamatoria. Han disminuido el lactobacillus, empeorando la capa de células epiteliales intestinales. Aumenta la síntesis del transporte de lipopolisacáridos, generando una inflamación crónica con efectos negativos en el eje intestino-cerebro.
Entonces, el estilo de vida, el descanso, el estrés son temas a tener muy en cuenta y a observar y a mejorar en los hábitos de estilo de vida. ¿Y qué alimentos entonces vamos a evitar? Los ultraprocesados, los azúcares, el alcohol, los edulcorantes, los aceites refinados oxidados, las grasas trans, las grasas de pastelería, los emulsionantes, ¿sí? Todos los aditivos. Tenemos que tratar de que estos alimentos no aparezcan a diario en la alimentación. A la gente le tenemos que decir un número real de, bueno, ¿cuántas veces puedo comer esto en la semana? Y no más de 4, ¿sí? No más de 5, porque si la persona tiene un límite claro, va a poder realmente llevarlo a cabo, ¿sí? Tampoco va a ser una restricción absoluta, pero sí, de 28 comidas de la semana, solo me doy un gusto en 4 que tengan esta calidad alimentaria, vamos a estar hablando de un 80-20 en la alimentación, que el 80% sea saludable y el 20% sea flexible, pero esto no pueden ser más de 4 a 5 comidas semanales. Todo hay que dejárselo muy en claro a la persona. ¿Y qué ideas le podemos dar a la persona para que mejore su microbiota? Bueno, le podemos decir que de desayuno se haga un porridge de avena con frutos rojos. Entonces en la avena ya tenemos los betaglucanos, en las semillas de chía tenemos los mucílagos y en los frutos rojos tenemos el aporte de los polifenoles y además en las semillas del omega 3. Mirá qué desayuno. En un hummus que vamos a aportar fructanos con el ajo, vamos a aportar galactoliosacáridos con las legumbres. El hummus puede ser de garbanzos, puede ser de lentejas, puede ser de poroto mung, puede ser de otros tipos de porotos. También le podemos decir que se hierva unos membrillos con canela. En los membrillos vamos a encontrar a las pectinas y en la canela vamos a encontrar sustancias polifenoles. Además es súper rico, ideal para las épocas de otoño-invierno, por ejemplo. Después también que en vez de comer papas fritas y ultraprocesados se haga un snack de papas y de batatas y que las deje enfriar. Lo puede hacer al horno con aceite de oliva, con romero, con tomillo. Ahí lo que vamos a encontrar va a ser el almidón resistente. Le podemos motivar a que haga una ensalada de arroz frío y salmón. Entonces de esta manera en el arroz que se enfría vamos a encontrar almidón resistente y en el salmón omega 3, o pueden ser mejillones también, o pueden ser mariscos con un gran aporte de verduras en esa ensalada. Lo importante es que nuestros consultantes estén motivados a implicarse. Siempre primero como profesionales de la salud tenemos que nosotros poner el cuerpo, ver lo que es cocinar cuando está la urgencia por detrás, cuando llegamos tarde, cuando estamos cansados. Y vemos que hay preparaciones tan simples para hacer que son un bálsamo para nuestra microbiota intestinal y al hacerlas y darnos cuenta de lo sencillo que es, vamos a poder recomendarles lo mejor a nuestros consultantes y a las personas que quieren mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido de interés esta clase porque en la microbiota tenemos nuestro futuro.